Estos días nos han dejado muchas fotos para la historia. Yo me quedo con 3. La foto de Petro y Francia dando discursos con chaleco y escudos antibalas. Esa es tremenda, brutal. Sobre todo esa de Francia entre 2 escudos. La foto de la celebración del triunfo con la madre de Dylan Cruz levantando la foto de su hijo. O sea, todo un símbolo del precio en vidas que ha pagado Colombia en las protestas sociales. Pero que han conseguido despertar a un país para que se dé esa oportunidad de que la izquierda pueda gobernar por primera vez y empecemos a sacar a millones de personas de la pobreza y de la violencia. Y la otra foto es esta, la entrega de la credencial de presidente a Gustavo Petro. Y es histórica no solamente por el momento, sino porque quien hace la entrega es otro símbolo de la resistencia y de la lucha por los derechos humanos en Colombia. Una persona a quien le hicimos una entrevista estremecedora, una de las joyas ocultas de este canal, que no han visto muchos de ustedes porque en ese entonces el canal era muy pequeñito. Esa entrevista se llama ni más ni menos que Valentía nivel Luis Guillermo Pérez Casas. Y es que este excelente abogado tolimense pasó 17 años en el exilio a consecuencia de haber denunciado crímenes de la policía y del ejército, crímenes de lesa humanidad, desde la masacre de Río Frío en Cauca, la red de exterminio de la Armada en Barranca Bermeja, en la que asesinaron a más de 70 personas, la masacre de Mapiripán, entre muchas otras. Luis Guillermo denunció, por allá por el año 1997, que la idea era expandir el proyecto paramilitar a todo Colombia, y eso fue decisión de las Fuerzas Armadas. Y con la ayuda de las Fuerzas Armadas se crearon las autodefensas de Magdalena Medio, luego las de Córdoba, luego las de Urabá, y por todo el país. Es decir, el ejército necesitaba gente que masacrara por ellos. Y eso le ha costado a este hombre toda una vida de exilio, de lucha, de resistencia. El hecho de que él entregue esta credencial a Gustavo Petro cierra todo un círculo. Él regresa del exilio por allá por el 99 y le mandó una carta a Santos y a Uribe diciendo que si querían que lo mataran, pero que él volvía a seguir luchando. Llegó a ser presidente de CAJAR, la ONG de derechos humanos más importante del país, y se convirtió en el primer magistrado del Consejo Nacional Electoral de Izquierdas de la historia de Colombia. Ahí jugó un papel determinante en estos meses, en estos años, para evitar el fraude y conseguir que Petro llegara a la presidencia. Así que Luis Guillermo Pérez Casas, amigo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Siempre es un gusto estar en tu programa y como siempre, pues gracias por tus generosas palabras. Generosas no, me quedo muy corto. Lo que pasa es que tenemos tantos temas que tenemos que ir rápido porque tu vida es para escribir un libro y hacer varias películas. Por ejemplo, hace un año cuando hicimos la entrevista esa, era impensable esa foto. ¿Qué sientes en este momento? Bueno, una profunda emoción. Yo creo que aún estoy procesándola. Ese abrazo con Gustavo Petro Urrego, ese reconocimiento institucional en nombre del Consejo Nacional Electoral que permitieron mis colegas para que el reconocimiento a mi gestión fuese yo por lo que representa quien le entregara esa credencial, ha sido muy, muy importante. Y lo es porque sencillamente es una ruptura en la historia del país. La primera vez que se puede tener un gobernante electo popularmente que lo haya sido para representar intereses populares. Escribió Lucas Villa horas antes de su asesinato. Ojalá el Espíritu nos acompañe para que podamos sobrevivir, para crear un mundo nuevo. Señor presidente electo Gustavo Francisco Petro Urrego, señora vicepresidenta electa Francia Márquez Mina. Francia Márquez, eres una sobreviviente. Señor Gustavo Petro Urrego, presidente electo de Colombia, usted es un sobreviviente. La comunidad defensora de derechos humanos a la que pertenezco desde hace décadas, somos sobrevivientes. Pero qué tremendamente vivo está esta tarde
en la entrega de esta credencial nuestro querido joven Lucas Villa. Qué tremendamente vivos están en la entrega de esta credencial los millares y las millares de hombres y mujeres que fueron sacrificados porque querían un país mejor, porque lucharon por las libertades, porque lucharon por la democracia, porque lucharon por la paz, porque lucharon por defender la madre tierra. Todas y todos ellos están hoy tremendamente vivos en la credencial que se le ha entregado al presidente electo Gustavo Petro Urrego y a la vicepresidenta Francia Márquez Mina. Y como magistrado del Consejo Nacional Electoral, quiero resaltar este momento histórico, porque la alternancia en el poder político asegura no solamente la democracia, asegura la paz pública, asegura la credibilidad de las instituciones. Tenemos que aprender a entender que la inmensa riqueza de una nación es su pluralismo político, es la diversidad de las ideas, de los credos, de los pensamientos, que el aceptar esa diversidad y esa riqueza enriquece a un pueblo, enriquece su democracia. Y sí, simplemente quiero concluir diciéndoles, hemos hecho la tarea. Desde la organización electoral hemos hecho todo lo necesario para que este proceso electoral fuese transparente. La transparencia y las garantías electorales no solamente ayudan a que se venza la abstención, ayuda a que la población crea en sus instituciones, ame su democracia, y ese ha sido nuestro reto. Y yo espero que Colombia entienda que nadie tiene que matar por sus ideas y nadie tiene que ser asesinado por profesarlas. Muchas gracias. Bueno, y ahora que se han acabado ya las elecciones, ya podemos hablar, ¿no? ¿Ya se puede hablar de todo? Sí, no, ya se puede hablar de todo con algunas limitaciones todavía, pero sí, de todo. Bueno, porque, por ejemplo, la Comisión de la Verdad ha dicho que la relación del paramilitarismo con el Estado fue negada durante décadas. Tú que eres de los abanderados precisamente de haber mantenido esa tesis. Es más, has conseguido, mediante esa tutela histórica en la que se obliga a responsables militares a ser juzgados por la justicia ordinaria en lugar de la justicia penal militar. Tú has sido de los más abanderados en ese relato, en esa narrativa, en esa verdad en el que vemos como el paramilitarismo efectivamente han tenido el apoyo del Estado y las Fuerzas Armadas. Y es más, la Comisión de la Verdad dice que esa falta de verdad ha hecho que se le quite a las víctimas la posibilidad de que sus experiencias fueran conocidas. Este cambio radical en lo que tiene que ser la memoria histórica del país, supongo, no sé tú qué opinas, Luis Guillermo, que pase porque el Centro de Memoria Histórica cambie totalmente su narrativa, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? El nuevo gobierno se encargará de nombrar a alguien al frente del Centro de Memoria Histórica que realmente represente lo que el centro significa, la recuperación de la memoria del conflicto armado interno, de las graves violaciones de derechos humanos, de reivindicar los derechos individuales y colectivos de las víctimas. Y bueno, sí, también hay que mencionar el rol de la Comisión de la Verdad, que ha sido muy importante. El hecho de reconocer justamente esta relación paramilitarismo, Estado, empresarios, es algo que nosotros denunciamos en el seno de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde hace varias décadas. Y se nos decía que exagerábamos, que estábamos mintiendo, que éramos unos terroristas ideológicos, que pretendíamos era ensombrecer la labor de las Fuerzas Armadas, quitarle prestigio. Y no entendieron lo que desde un comienzo dijimos, que quien
se quitaba prestigio a sí mismo eran las propias Fuerzas Armadas cuando estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y patrocinando a paramilitares para que cometieran crímenes de lesa humanidad. Cuando hablábamos de terrorismo de Estado, incluso en el seno de las Naciones Unidas se nos decía que exagerábamos. Incluso colegas nuestros de otras ONGs decían que estábamos exagerando. Y bueno, hoy se corrobora lo que denunciamos desde hace tanto tiempo, que efectivamente ha habido una política de Estado de crear, de desarrollar, de fortalecer el paramilitarismo, que efectivamente esa política de Estado asoció no solamente a políticos de derecha, de extrema derecha, sino también a empresarios, y que desde entonces pues se ha querido asegurar la impunidad de los principales determinadores de estos crímenes. Es que la cosa es tan grave como que este señor Darío Acevedo, el director del Centro de Memoria Histórica, ha hecho perder la membresía de Colombia en el centro de memoria más importante del mundo, ¿no? Que es la Asociación Internacional de Sitios de Conciencia. Este negacionista del conflicto no se ha enterado que, según la Comisión de la Verdad, más de 800.000 colombianos han perdido la vida durante este conflicto, ¿no? 1.319 líderes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz y 320 excombatientes que creyeron en la paz, que la firmaron, han sido asesinados. Además, todo eso se suma a los intentos de Duque de acabar con la JEP, de desfinanciar el PENIS. Duque, que ha bombardeado niños, que ha mandado a la policía a las calles a disparar a los manifestantes, pues no ha tenido que ir según su conciencia, a la Comisión de la Verdad. ¿Cómo interpretas tú esos últimos coletazos, digamos, de la presidencia de Duque, firmando toda clase de decretos a toda hora para terminar de rasparle la olla a Petro para que no haya dinero, nombrando escoltas y ventajas vitalicias para sus más directos funcionarios? Y lo peor de todo, pues inmerso hasta el último momento en casos de corrupción como esos 500.000 millones que supuestamente se han desviado de la paz para corrupción. Pues las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Así que si todo este tipo de medidas que está tomando Duque se hace a través de decretos, pues a través de decretos los podrá deshacer el presidente Gustavo Petro Urrego una vez se posesione el 7 de agosto. Lo que está sucediendo no es algo que debería sorprendernos. Este es un régimen de corrupción que yo he venido denunciando a lo largo de estos años, incluso en mi condición de funcionario público, porque cuando nosotros identificamos que se está cometiendo delitos, tenemos la obligación de denunciarlos y de exigir sanciones penales. Y lo que he hecho es eso, pues corroborar cuando he conocido que se presentan crímenes sistemáticos contra los reincorporados de la fuerza política comunes que confiaron en el Estado, que se desmovilizaron de las FARC para creer en el Estado, para apostarle a la democracia, y les han seguido asesinando, incluso hasta que la Corte Constitucional tuviese que declarar hace poco más de 3 meses un estado de cosas inconstitucional para esta población en peligro de exterminio por la ausencia de respuestas adecuadas del gobierno nacional para su protección. Así que bueno, eso es parte de todas las dimensiones, y ahora con mayor gravedad, pues lo que se ha hecho evidente de que desviaron más de 500.000 millones de pesos que estaban destinados para la paz, para fines de corrupción. Y bueno, esas son las cosas que tendrán que investigarse, y no solamente investigarse, sino sancionarse a los más altos niveles de las personas que están comprometidas. Luis Guillermo, yo hablaba en la introducción de 3 fotos, pero realmente se me olvidó una cuarta foto, que es esta, que es la foto de Petro sentado con Uribe. Ese primer encuentro de Petro, que tiene tantas lecturas, tanta significación histórica y política en Colombia, a muchísimas personas también les da muchísimo temor esa foto, porque piensan, y el histórico lo demuestra, que puede ser simplemente seguir esa agenda que persigue Uribe desde hace tantísimos años, que es la de continuar con su impunidad. ¿Cómo interpretas tú esta foto y qué podemos esperar los colombianos del nuevo presidente respecto a Álvaro Uribe? Bueno, para mí no es nuevo, porque Petro
en sus últimas campañas, en distintos momentos, siempre le ha ofrecido a Uribe Vélez el diálogo y la certeza de que por voluntad suya no sería perseguido durante su gobierno. Eso no es algo nuevo, es algo que Petro ha reiterado y que ha reiterado también producto de la necesidad de poder crear márgenes de gobernabilidad sin tener la sombra de un asesinato político, de un golpe de Estado, de poder demostrarle a la población que él no llega allí con el fin de venganza ni de perseguir a su más grande opositor político. Entre otras cosas, pues hay que aclarar que los procesos judiciales que se cursen, pues el presidente de la República no puede interferir en ellos. O sea, los que están en curso y los que lleguen a desarrollarse, pues serán justamente responsabilidad constitucional y legal de la propia fiscalía o de los propios tribunales o cortes. Así que es más simbólica esa foto. Es más simbólica en el sentido de lo que Petro propone de un gran pacto nacional, un acuerdo nacional, la búsqueda de la reconciliación. Y por supuesto que allí pues surge el fantasma de la impunidad. Obviamente que el señor Álvaro Uribe Vélez tiene sus intereses, es uno de los políticos más curtidos de este país, el más digno representante de la escuela de Maquiavelo en todos los términos, un hombre con una inmensa capacidad de maniobra y pues se le conoce, ¿no? Se le conoce, como lo ha dejado en evidencia también Daniel Coronel en su última columna. Sí, esa foto nos llena a todos de expectativas, pero también nos preguntamos muchísimos qué va a poder pasar ahí. Luis Guillermo, ¿y cómo te suena el nombre de Francisco Reyes? Te está en este momento sonando como que fue ex viceministro de Uribe, que está sonando como ministro de Justicia. Guillermo Reyes, bueno, yo lo he conocido como justamente es magistrado del Consejo Nacional Electoral, lo he encontrado en distintos viajes que hemos hecho de observación electoral en distintos países de América Latina, y pertenece a una de esas asociaciones. Y no podría yo referirme de él en malos términos. Lo que he conocido de él, pues es una persona afable que nos ha hecho aportes interesantes, por ejemplo, para que nosotros identificásemos algunos niveles de corrupción y prácticas corruptas dentro de la organización electoral. Así que entiendo pues que tiene que enfrentar un duro momento y unos cuestionamientos muy serios que yo ignoraba, no conocía estas denuncias que se hacían en relación con él de plagio y que ha documentado muy bien Rodrigo Primi en sus columnas. Pero bueno, más allá de lo que se ha conocido, pues finalmente Petro tendrá que tomar una decisión de nombrar sin duda personas sin tacha al frente de cada ministerio. Efectivamente, sin tacha. Y sobre todo, pues hombre, queremos reescribir la historia haciendo una política diferente y haciendo las cosas diferente. No se puede contar con los mismos que ya han sido poder o que han estado haciendo, por ejemplo, políticas neoliberales. Por traer a colación uno de los nombres, Alejandro Gaviria, que suena ahora como posible ministro de Educación. Serían mensajes que yo creo que buena parte del país no entendería después de todas estas protestas sociales, después de tantos muertos, después de tantas víctimas, después de tanto bombardeo por las redes sociales, porque si hay algo que yo creo que identificó al pueblo colombiano fue unirse en torno a esa protesta social, porque fueron los jóvenes los que pusieron el pecho en las calles, fueron los jóvenes al final los que salieron a votar, fueron las mujeres, y ese reconocimiento a todas las minorías, a la juventud, a las mujeres, pues también empieza por la elección de las personas más idóneas. Uno de los casos curiosos, y es que hablando de los 500.000 millones de la paz que parece que se han robado, es que una de las personas que está propuesta para Contralor o que suena para controlar precisamente está en esa trama. ¿Qué mensaje le podríamos dar a las personas que nos estén escuchando de tranquilidad? Porque todos estos rumores en estos días son los que tienen en este momento a las redes encendidas.
Bueno, una de las primeras ofertas de Gustavo Petro Rego ha sido la lucha contra la corrupción. Incluso ha hablado de establecer una comisión internacional contra la impunidad frente a hechos de corrupción como la que creó Naciones Unidas en Guatemala, la CICIG, que presidió muy bien nuestro querido amigo, es magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez. Así que sin duda ese compromiso será honrado por Gustavo Petro Rego. Su apuesta por transformar la Procuraduría General de la Nación en una fiscalía anticorrupción, pues tiene muchas posibilidades de concretarse. Si bien no toda la Procuraduría, por lo menos una buena parte de la Procuraduría sí podría hacer esa labor. Así que, pues obviamente que en un Estado, en una sociedad que ha sido tan permeada por la corrupción durante décadas, pues el poder transformar estas estructuras de corrupción no va a ser fácil, pero se tendrá que lograr. De otra manera, pues la democracia colombiana seguirá siendo supremamente frágil y sometida a los caprichos del poder y del poder mafioso. Hace un momento decías que los decretos, estos de última hora que está sacando Duque, se pueden derogar una vez que esté Petro en la presidencia. Por ejemplo, en estos días se han gastado más de 51.000 millones de fondos de la presidencia en todo tipo de gastos, desde carros blindados para el ejército hasta canchas deportivas, ambulancias, mantenimiento de vías terciarias, lo que se les ha ocurrido. Pero ya la plata se va a perder en buena parte, o sea, eso va a ser como la ley de garantías, ¿no? El daño ya está hecho. Se puede, tú como abogado me podrías decir si desde el punto de vista de detrimento patrimonial, ¿eso tendría responsabilidades sobre Duque en un futuro? Bueno, habrá que analizarlo con detalle, ¿no? Lo cierto es que a raíz de haber endeudado mucho más al país, se logró un manejo muy importante de recursos en este último año de gobierno del señor Iván Duque. Y esto tuvo que ver también con la gran inversión en contratos para favorecer campañas políticas hacia el Congreso de la República, que fueron contratos billonarios, ya que habrá que investigar justamente quiénes se favorecieron con ese tipo de contratos. De igual forma, la Corte Constitucional ha ordenado en relación con los contratos que estaban en curso de ejecutarse con ocasión de la modificación de la ley de garantías, que esos contratos tenían que revertirse. Y eso es lo que habrá que analizar, cuáles efectivamente se pueden revertir sobre los que no se han revertido, cuál fue el detrimento patrimonial que se ha ocasionado y ahondar profundo sobre todos estos gastos del gobierno nacional en este último año. Otro de los amigos de Palabras Mayores que en estos días pasa a ocupar un puesto importante es Álvaro Leiva, a quien hemos entrevistado varias veces aquí. Y en este momento tiene ante sí una labor monumental, que es desmontar todo un cuerpo diplomático uribista alrededor del mundo, pero últimamente nos hemos sorprendido con la última jugada de Marta Lucía Ramírez, que ha nombrado, les ha pedido la renuncia un mes antes de la fecha a sus embajadores. ¿Cuál es el propósito? Puede ser el propósito de una medida tan inusual, precisamente cuando estamos en un momento de empalme? Bueno, en primer lugar, pues saludar que un hombre del compromiso con la paz y los derechos humanos de Álvaro Leiva Durán sea el canciller de la República, y sin duda que cumplirá el rol que se espera de un gobierno que quiere convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida. En segundo lugar, pues estas renuncias que está exigiendo la canciller Marta Lucía Ramírez, pues pueden verse en el sentido de querer ver dónde puede generar daño al futuro gobierno. Y lo puede hacer nombrando diplomáticos de carrera en puestos claves para evitarle capacidad de gestión al gobierno de Gustavo Petro Rego a partir del 7 de agosto. Y por supuesto que yo defiendo la carrera diplomática
y hay que hacerlo, como defiendo la carrera administrativa en cualquier escenario del Estado colombiano. Pero sí, puede utilizarse para eso. Si no se nombran integrantes del cuerpo diplomático, perdón, en esos consulados o en esas embajadas que son estratégicamente importantes para el gobierno, pues se tendrá igualmente la posibilidad de nombrar las personas de confianza del nuevo gobierno. Pero a ver, no entiendo. Si Marta Lucía Ramírez nombra a alguien que es de carrera diplomático, ¿Petro no lo puede cambiar? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Digamos que dentro de la carrera diplomática, pues hay que respetarle. Es un ejercicio importante de reconocimiento a profesionales que han estado allí al servicio no de una causa política, sino que por méritos han ascendido en el escalafón diplomático. Y habrá que respetarlos. Difícilmente podrá llegar a cuestionarse un nombramiento de esa naturaleza. Bueno, la verdad es que el cuerpo diplomático está lleno de nombramientos a dedo de gente que no tiene carrera diplomática. Y un buen caso son los consulados y embajadas en la Florida, en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos a medio uribismo por ahí pululando. Bueno, una vez dijiste tú que la música militar era a la música lo que la justicia militar es a la justicia. Esa frase la recuerdo en nuestra primera entrevista a Luis Guillermo. Hablaste sobre el espíritu del cuerpo, la complicidad. ¿Qué crees que va a pasar en las Fuerzas Armadas ahora que llega Petro a la presidencia y más después de que haya renunciado el general Zapateiro? Bueno, ese eslogan no fue una frase original mía. La colocaron en algún mural en España durante la dictadura franquista. Pero sin duda que hay que hacer una reforma profunda de la fuerza pública, el compromiso de Gustavo Petro Urrego de que la Policía Nacional pase al Ministerio del Interior, es desmilitarizar la policía, que la policía pueda estar efectivamente más cercana al ciudadano y que se comprenda que el policía es un amigo de la ciudadanía y no una persona que pone en peligro la integridad de cualquier persona. Que se le pueda tener más cariño a la policía y que esté más cercana a resolver los problemas de seguridad diaria de las personas. Y por otra parte, pues se requiere una depuración profunda de las demás Fuerzas Armadas, de la Armada, de los organismos de inteligencia. Esta es la oportunidad de cambiar esa doctrina que ha convertido la inteligencia en una policía política para perseguir a quien piensa diferente, para perseguir al defensor de derechos humanos, al defensor del medio ambiente, que ha concebido que las luchas populares son enemigas del statu quo. Y necesitamos una fuerza pública democrática que comprenda que su labor no es la protección de unos intereses privados, sino la protección de la nación colombiana, de hacer respetar la soberanía nacional, de garantizar los derechos humanos de la población. Y ese es el inmenso reto, esa depuración dentro de la fuerza pública y dentro de la inteligencia del Estado. ¿Tú estás a favor de que se desmonte el ESMAD? Sí, por supuesto. Yo he sido un defensor de derechos humanos y de los primeros en denunciar cómo desde el ESMAD había una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, de atentados contra la cara de los manifestantes para pretender mutilarles uno de sus ojos. Eso no es nuevo. Hubo 85 casos de mutilaciones visuales que se produjeron durante el estallido social del año pasado. Pero pues yo recuerdo casos que llevan ya más de 5 lustros donde el SMAT la policía ha venido actuando de la misma manera. Entre ellos recuerdo un caso que yo tuve, el asesinato de Óscar Salas, porque le dispararon a uno de sus ojos una canica. Él tuvo el infortunio, este muchacho que apenas tenía 20 años, un poeta, un locutor, un joven solidario con las comunidades indígenas, nacido en mi propio pueblo, en el Líbano, Tolima. Le intentaron quitar un ojo, pero esta vez tuvo Óscar la desgracia de que le penetró muy profunda la canica y terminaron matándolo.
Eso fue la policía, y ahí están las denuncias, y al día de hoy sigue en la impunidad absoluta ese caso. Así que todos los distintos comandos de la policía desde entonces, bueno, y desde antes del asesinato de Oscar Salas, pues ya venían cometiendo ese mismo tipo de prácticas. Conozco también el caso de un dirigente sindical en la ciudad de Manizales, que en una protesta un 1 de mayo también la policía le disparó a la cara y él perdió uno de sus ojos. Y desde entonces pues sigue reclamando no solamente justicia para su caso, sino que no se sigan cometiendo este tipo de prácticas. Así que el SMAT es concebido como una institución dentro de la Policía Nacional que ha violentado todas las normas sobre derechos humanos, que ha violentado incluso los estándares internacionales de las propias Naciones Unidas sobre el límite del uso de la fuerza pública para controlar manifestaciones. Yo recuerdo que tú me decías en esta entrevista que un problema estructural de las Fuerzas Armadas es que ponen muchas veces en la cúpula a quienes no tienen hojas de vida transparente, ¿no? Eso parece ser pues un común denominador en muchas de las grandes masacres. Vemos los falsos positivos, vemos la impunidad de tantos casos en los que el monopolio de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y al servicio del establecimiento ha terminado arrasando pues con los ciudadanos de a pie. ¿Tú crees que en esta nueva presidencia o en este nuevo capítulo que se le abre a Colombia, esa cúpula militar va a ser capaz de aceptar las órdenes de Gustavo Petro? Porque hay una serie de ex militares que están convocando ya reuniones para desacatar e invitar a los que están en las fuerzas a desacatar las órdenes del presidente. No, no será posible. No será posible porque, en primer lugar, también dentro de las Fuerzas Armadas y de Policía hay personas comprometidas realmente con la institucionalidad, y hemos conocido también de incluso altos oficiales que fueron retirados del ejército, de la policía, por cuestionar las violaciones de derechos humanos, por cuestionar la corrupción. Y se puede acudir a esas personas. Bueno, yo recuerdo ahora, por ejemplo, el caso del coronel de la policía, Omar Rojas, que ya está en el exilio en sí, Bélgica. Es amigo nuestro, colaborador. Quien escribió el libro sobre los falsos positivos. Es un hombre experto en temas de seguridad, que podría cumplir un muy buen rol en este nuevo gobierno, que pueda regresar del exilio, que pueda aplicar su experiencia, su compromiso con la Constitución, con los derechos humanos, con la paz, a garantizar justamente los derechos de la ciudadanía. Y como él hay muchos más que no se conocen tanto, pero que efectivamente pueden cumplir ese rol. Y no hay ninguna circunstancia que permita llegar a concluir que militares de alto rango que no son afines a Gustavo Petro Urrego pretendan dar un golpe de Estado o desconocer su autoridad. Eso no va a pasar. Y no va a pasar pues, porque finalmente aquí hay ya un reconocimiento que se ha producido al gobierno de Gustavo Petro, empezando por el propio Álvaro Uribe Vélez, quien ha llamado a respaldar su gestión, a reconocerle su legitimidad como presidente. Pero además algo sin antecedentes en la historia de Colombia, que un presidente electo sin estar en ejercicio haya recibido tantas llamadas de líderes mundiales muy importantes, empezando por el presidente de los Estados Unidos, por el canciller de la Unión Europea, que se haya reunido ya con todo el cuerpo diplomático. Todo eso rodea de condiciones de estabilidad al gobierno que ha de comenzar el 7 de agosto. Y ahora que nombras a nuestro amigo Mario Eduardo Rojas Bolaños, yo invito a la gente a que vea pues varios de los conversatorios que tenemos con él aquí
y entrevistas con él aquí en el canal. Uno de ellos es que hubo más de 10.000 falsos positivos, eso lo afirma, pone ahí coronel de la policía, dice que hubo más de 10.000 casos de falsos positivos. Hemos hecho conversatorios sobre el Palacio de Justicia, sobre muchísimas cosas. Y efectivamente este señor, por ejemplo, ha sido, pues como tú, víctima y ha tenido que exiliarse porque precisamente ha denunciado esta práctica, que fue una práctica sistemática a lo largo y ancho del país, en la que decenas de compañías y centenares de militares intervinieron en el asesinato de personas inocentes, de civiles que disfrazaban como guerrilleros para tener pues cualquier tipo de beneficio económico, de vacaciones o de ascensos de rango. Y esta práctica hasta el día de hoy parece que continúa de alguna manera en nuestro territorio. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de la justicia penal militar en Colombia? Bueno, lo que siempre hemos promovido desde la defensa de los derechos humanos es que la justicia penal militar debe ocuparse estrictamente de delitos de naturaleza militar y no cubrir ningún otro, ni de hechos de corrupción y menos de violaciones de derechos humanos. Y eso debe quedar muy claro y eso tiene que reformarse en ese sentido. Hemos tenido una de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, no solamente violadoras de los derechos humanos, sino con grandes niveles de corrupción que eventualmente han salido a la luz pública. Pero esa inmensa corrupción, por ejemplo, que se mueve detrás de los gastos reservados del Estado. Eso lo conocimos también en relación con los miles de casos de falsos positivos, de cómo manejaron grandes sumas de dinero que muy a menudo terminaban en los bolsillos de los propios oficiales que ordenaban cometer los crímenes. Así que, bueno, eso hay que reformarlo, por supuesto. Y hablando de impunidad y recordando esa entrevista, que repito que los invito a todos a verla, esa entrevista extensa que te hicimos a ti, hablabas de la masacre de Mapiripán, ese territorio de las FARC en que el propio ejército protegió a los paramilitares, quienes iban a descuartizar y a decapitar a la población, más de 75 víctimas. Y allí se consiguió la condena del general Uzcategui, pero ahora está libre por cuenta de la JEP. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es realmente el resultado de toda esta lucha por obtener justicia cuando de pronto llega la JEP y personas como general Uzcategui no terminan de contar la verdad y terminan libres? Bueno, mencionaste al comienzo de esta entrevista que yo estuve detrás de una tutela que finalmente se resolvió en la Corte Constitucional y fue la primera de su género en hablar de que frente a crímenes de lesa humanidad no se puede aplicar el fuero militar y que las Fuerzas Armadas tienen un deber de proteger a la población civil y que son responsables tanto por acción como por omisión cuando dejan de proteger a la población civil. Y hablan de un concepto muy importante, el deber de garantes. La fuerza pública no está para cometer crímenes, sino para prevenir que se cometan los crímenes. Y bien, en relación con la libertad del general Uzcategui por cuenta del proceso de paz, pues para eso era el proceso de paz, porque también están libres todos los comandantes de las FARC que están ejerciendo como congresistas o que van a seguir ejerciendo como congresistas en el próximo periodo constitucional que inicia en este 20 de julio. Y de eso se trataba, digamos, de que a través de compromisos con la verdad, con las garantías de no repetición, con la reparación de las víctimas, pudieran llegar a beneficiarse de estar en libertad y de no llegar a pagar penas efectivas de prisión. Ahora, ¿qué es lo que tiene que valorar la JEP? Valorar es si estos militares a los que se les otorgó la libertad efectivamente están cumpliendo con esos deberes frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, si efectivamente están contribuyendo a la verdad, si efectivamente están contribuyendo a las garantías de no repetición. De no ser así, pues como yo se lo he advertido al general Uzcategui y a otros que se han favorecido hasta el día de hoy de la JEP, pues van a terminar condenados. Pueden terminar condenados
dentro de lo que permite la JEP, que son 20 años de prisión. Otro caso que quisiera saber qué pasó al final fue ese caso que denunciaste tú de la masacre de la Armada en Barranca Bermeja. Bueno, es ¿Cómo? algo que documentó a profundidad mi amigo y hoy representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz. Él escribió un libro sobre los crímenes de la Red 007 de la Armada y él pudo llegar en profundidad a comprender todas las dimensiones de lo que significó no solamente esa matanza de dirigentes populares y sindicalistas en el Magdalena Medio, sino todos los entretejidos del terror y la impunidad que se generaron sobre el caso. Aún el principal responsable de esos hechos, el almirante Rodrigo Quiñones, sigue libre, incluso libre antes de tener que someterse a la JEP. Pero ¿cómo es Los dos, posible? ¿Cómo es los dos posible? suboficiales de la Armada que lo denunciaron a él por haber ordenado esos crímenes fueron asesinados. O sea que los dos principales testigos en su contra pues se encargaron de silenciarlos. Pero bueno, esos son parte de esas matanzas que se cometieron desde el Estado, que tienen que ser investigadas también por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y tú crees que lo que dijo el coronel Orozco de Mapiripán, de que el paramilitarismo es la sexta división del Ejército Nacional, continúa siendo verdad? Bueno, en su momento no había una sexta división del Ejército Nacional. Eso fue lo que Sí. denunció el coronel Hernán Orozco Castro. Y efectivamente, como él lo mencionó en su época, quien se sometía al proyecto paramilitar dentro de las Fuerzas Armadas recibía mucho más dinero del paramilitarismo, del proyecto paramilitar, que como oficiales del Ejército Nacional. Y eso está también por profundizarse, por investigarse, porque desde las oficinas de brigadas eran coroneles los que estaban responsables de recibir también las extorsiones que hacían sobre muchos empresarios y ganaderos a lo largo y ancho del país. Y recuerdo el caso, por ejemplo, del señor Delgado, quien fue asesinado en su hacienda en Alto Corozal. Este señor tenía, pues empleaba más de 4.000 personas, era un hombre muy rico, y sin embargo fue extorsionado por los paramilitares, y cuando él se fue a quejar a la oficina del ejército, aquí quienes le cobraban la cuota, de que los paramilitares le estaban extorsionando, cobrándole muchísimo más, la respuesta fue asesinarlo junto con otros de sus hijos en los días siguientes. Y menciono ese caso porque yo conocía a Eduardo Delgado, su hijo, que era abogado, que era además abogado de paramilitares, que conocía a los hermanos Castaño, que conocía la cúpula paramilitar. Y Eduardo Delgado vino a verme a mi oficina porque lo envió un fiscal de derechos humanos para decirle: el único que le puede ayudar frente al asesinato de su padre es el abogado Guillermo Pérez Casas. Vaya y vea lo que él lo podrá orientar. Y recuerdo muy bien, pues, porque con Eduardo Delgado se hizo todo lo posible para que efectivamente se capturara al responsable del asesinato de su padre y de sus hermanos. Lamentablemente, pues yo tuve que salir al exilio y le advertí a él que si no se iba del país lo iban a matar. Y lo mataron a la semana siguiente que yo salí de Colombia, y lo mataron en Bogotá en el mes de marzo del año 2002. Y allí estaba el reflejo de lo que significaba ese apoyo al paramilitarismo, de cómo habían creado un monstruo que llegó a tener tanto poder que estaba dispuesto a engullir a quienes incluso eran sus amigos, a quienes los habían patrocinado. Es el ejemplo de lo que le pasó a la familia Delgado, desafortunadamente en su momento no suficientemente denunciado ni conocido por el país. Alguna entrevista que yo alcancé a acordarle a Eduardo Delgado con el periódico El Espectador, que salió en una edición dominical, una página completa de esa denuncia,
no se comprendió en su momento toda la dimensión del horror y del peligro de poner en manos de criminales grandes responsabilidades de control territorial en el país y de control político. Así que bueno, eso es parte pues de todas estas historias y de todos estos escenarios en los que la sociedad colombiana tiene que hacer una profunda reflexión frente a los más de 110.000 desaparecidos, frente a las más de 700.000 víctimas, la mayoría de población civil asesinadas durante este conflicto armado interno. Resulta vergonzoso que se concluya que después de tantos años de guerra, las muertes directas en combate solo representaban un 1.5%. Así que los actores armados se ensañaron fue contra la población civil, y ahí está ese informe para revisarlo. Así que bueno, Pablo, de eso se trata, ¿no? Yo creo que hay un profundo cuestionamiento en la Comisión de la Verdad, y es el preguntarse por qué llegamos a ser tan indolentes como Estado, como sociedad, como fuerzas políticas, que dejamos pasar tanto horror frente a nuestros ojos sin que hubiésemos reaccionado como teníamos que reaccionar. Y por supuesto que la invitación que hace la Comisión de la Verdad es a que, aprendiendo de los errores de la historia, de los crímenes cometidos en la historia, estos hechos no se vuelvan a repetir. Y de eso se trata, este ejercicio de la paz, este ejercicio de las instituciones que nacieron del proceso de paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El informe de la Comisión de la Verdad no está para que se queden anaqueles, está para que se conozca en todo el territorio nacional, se analice en todos los escenarios académicos en Colombia, se puedan sacar realmente las consecuencias y aplicar las recomendaciones de este informe. Luis Guillermo, cuando regresaste del exilio en el 99, tú le mandaste una carta a Santos y a Uribe diciendo que aunque te mataran, que tú volvías a luchar por un país, que es un país que en este momento puede ser una realidad. Estamos ante la oportunidad histórica de parar toda esta violencia. Pero toda esa cúpula y todos estos poderes fácticos siguen ahí, el país no ha cambiado, se han ganado las elecciones, las tierras siguen en las manos de los mismos, los capitales, las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que el temor es una cosa que desapareció posiblemente de tu vida hace mucho tiempo cuando te cansaste de sentir miedo y decidiste escribir esa carta y has regresado. Pero... Bueno, fueron dos momentos, Pablo, digamos, dos momentos donde yo regresé del exilio. Un primer momento que fue en ese enero del año de 1999, de haber tenido que asilarme con mi familia en febrero del año de 1995. Y en ese momento decidí que regresaba a Colombia porque habían amenazado de muerte el nombre de las mafias a mis hijos en Bruselas. Y a raíz de las denuncias que yo hice en Naciones Unidas de que el asesinato de Eduardo Maña Mendoza era un crimen de Estado, un crimen cometido por las fuerzas militares. Como amenazaron a mis hijos, pues yo decidí que el escenario de mi lucha no podía seguir siendo el exilio, no podía seguir siendo esa incidencia política o los escritos que yo hacía, tenía que volver a Colombia. Y sí, le escribí una carta al presidente de entonces, a las fuerzas militares, diciendo: yo regreso tal día y si me van a asesinar, asesínenme, pero no se metan más con mi familia. Luego tuve que volverlo a hacer, tuve que volver a salir al exilio en el año 2002 y en el 2010 decidí regresar luego de que volvieron a amenazar a mis hijos en Bélgica y a través de mi madre que ya tenía en el exilio. Y allí fue cuando le escribí una carta abierta a Álvaro Uribe Vélez, todavía presidente, y a Juan Manuel Santos, presidente electo, para decirles que volvía al país con el propósito de contribuir a evitar más crímenes de Estado, a que todos los responsables de la persecución que se desarrolló a través del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, en contra de magistrados de las altas cortes,
de políticos de la oposición, de periodistas, de defensores de derechos humanos, toda la persecución en contra nuestra, en contra del colectivo de abogados que se llamó la Operación Transmilenio, pues tuvieran que responder por esos crímenes. Y también les dije, pues, no se metan más con mi familia. Si quieren asesinarme, pues ahí estoy yo, haciendo la lucha de frente de lo que tiene que hacerse en una sociedad que tiene que avanzar hacia el respeto de los derechos humanos y cumpliendo con un deber constitucional. Todos los ciudadanos de Colombia y ciudadanas del país tenemos el deber de defender los derechos humanos. Así se establece en el artículo 95 de la Carta Política. Y si así lo hiciéramos, si fuéramos millones y millones, pues hace mucho rato que hubiéramos superado este estado de violencia y de impunidad. Para quienes trabajamos en derechos humanos en Colombia, eres una figura muy, muy representativa y nos parece muy lógico el hecho de que Petro seguramente va a usar tu conocimiento, tu sabiduría, tu valentía para enfrentar esta nueva época, esta nueva etapa que queremos escribir de la historia de Colombia. ¿Estarías dispuesto a ser parte de ese nuevo gobierno? Bueno, yo termino mi mandato constitucional el próximo 31 de agosto y estoy ya invitando a mi último ejercicio de rendición de cuentas este jueves 28 de julio, a partir de las 8:30 de la mañana en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la Plaza de la Democracia. Allí voy a presentar varios tomos que he escrito sobre memorias de mujeres que transforman. Voy a presentar la segunda edición de Luces y Sombras de la Democracia. Voy a presentar un libro que terminé con ocasión también y con el tiempo que nos daba el no podernos movilizar, que son mis memorias en pandemia, donde hago un largo recorrido de muchas de mis luchas en defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues quedaré disponible a partir de esa fecha para servirle al país, si Gustavo Petro lo decide, pues contribuyendo con mi experiencia a defender los derechos humanos desde el Estado. Y si te ponen en una posición de poder, yo creo que va a temblar realmente toda esa cúpula corrupta que pueda haber en las Fuerzas Armadas y en cualquier sitio del país donde se haga violación de derechos humanos. ¿Qué hay o qué le dirías ese abogado de hoy, ese defensor de derechos humanos, después de este largo recorrido, a ese joven abogado del Líbano Tolima que pronunció un discurso en la Universidad Nacional y que lo escuchó el padre del asesinado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza? Sí, no, justamente estaba ayer recordando que fue un 11 de octubre de 1987 cuando se asesinó a la esperanza de un pueblo, a un hombre extraordinario como Jaime Pardo Leal, a un gran defensor de derechos humanos, a un académico, a un ex magistrado de los tribunales, al fundador y presidente de Azonal Judicial, a un hombre que le entregó mucho a este país. Y sí, tuve la ocasión de hablar el nombre de los estudiantes en ese homenaje a mi amigo a Jaime Pardo Leal, y dentro de ese recuerdo, pues sus frases en torno a decir, por ejemplo, de qué vale la vida si cuando se tiene parece muerta. La vida es para luchar, la vida es para vivirla realmente a favor de las causas populares. Y él tuvo un gran impacto en mi formación. Y lo que he hecho desde entonces, pues ha sido lo que tiene que hacer cualquier persona: actuar con convicción y actuar con coherencia, mirarse al espejo y mirarse con satisfacción, saber que si ese es el último de tu vida, has cumplido con lo que tenías que hacer. Y ya desde hace algunos años aprendí que uno no tiene que esperar que sus luchas se materialicen pronto en cambios, porque si no termina uno profundamente frustrado. Nuestras luchas se materializan en dignidad, y esa dignidad pues genera ejemplos, genera otros que como Pardo Leal lo advirtió,
si mi muerte llega y si me sacrifican, otros levantarán mis banderas y seguirán. Yo creo que es ese ejemplo lo que finalmente puede conducir a sociedades libres, a sociedades en paz, a sociedades democráticas, que hayan personas con dignidad, que no se venden y que efectivamente a través de ese ejercicio de ciudadanía responsable ayudan a transformar sociedades, ayudan a transformar los estados. Y ese es nuestro rol, un rol de actuar como corresponde a una conciencia respetuosa de la vida, a una conciencia que ame la naturaleza, que ame la democracia. Y Colombia necesita este tipo de personas. Yo mencioné a Lucas Villa cuando le entregué la credencial a Gustavo Petro como presidente de la República. Y sentí una profunda emoción al hacerlo. Recuerdo esa frase de Lucas Villa que le escribió en un texto de WhatsApp a uno de sus amigos momentos antes de que lo asesinaran. Y esa frase tiene mucho significado. Cuando dice Lucas Villa, ojalá el Espíritu nos guíe y nos cuide para sobrevivir y contribuir a crear un mundo nuevo. Eso es de un impacto precioso, profundo. Eso es de un amor profundo por la humanidad. Y por supuesto que había que rendir un homenaje a Lucas Villa, como la madre de Dylan Cruz lo hizo subiéndose a la tarima el día del discurso del triunfo de Gustavo Petro Urrego. Y había que reivindicar, y tenemos que reivindicar la memoria de tantas mujeres y tantos hombres dignos de este país que han sido sacrificados en defensa de las libertades, en defensa de la justicia, en defensa de los derechos humanos en general, en defensa del medio ambiente, de la madre tierra, tantos indígenas, tantos afros, tantas personas maravillosas que deberían estar hoy celebrando este triunfo con nosotros, como Jaime Garzón Forero, que también fue mi compañero de estudios en la Universidad Nacional y en un proceso penal donde tuve la oportunidad de conducir a que por primera vez en la historia se condenara a uno de los más grandes responsables de crímenes de Estado, el señor José Miguel Narváez. Y no fue el único, pero recuerdo eso porque creo que el espíritu de Jaime Garzón Forero también sigue vivo en nosotros, en ese reclamo de una sociedad que se sacude. Y ese llamamiento que hacía Jaime Garzón Forero a los jóvenes, pues se materializa también luego en las protestas sociales, luego en las primeras líneas, luego en este triunfo que alcanzó Gustavo Petro Urrego, que si no hubiese sido porque la juventud asumió sus derechos políticos con responsabilidad, pues seguramente no hubiese sido posible. Luis Guillermo, cuando uno mira tu biografía, uno se da cuenta de que contra todo pronóstico estás aquí, de que estás rodeado de amigos y compañeros asesinados que han muerto en luchas tan grandes y tan potentes como las que has desarrollado tú, pero te has estado en muchas. Así que esa entrega de la credencial de presidente a Gustavo Petro es no solamente un reconocimiento a ti como persona, es todo un símbolo para la lucha por los derechos humanos en Colombia, y yo te agradezco muchísimo, no solamente todo tu esfuerzo de todos estos años, todo lo que aprendemos de ti, sino lo que vamos a seguir aprendiendo, pues estoy seguro que vas a seguir escribiendo historia. Muchísimas gracias y hasta siempre. Sí, Pablo, muchísimas gracias. También lo dije en mi discurso cuando le entregué la credencial a Gustavo Petro Urrego. Usted es un sobreviviente, Francia Márquez es una sobreviviente. Todos los que integramos esta comunidad defensora de los derechos humanos desde hace décadas somos sobrevivientes. Y hay que entenderlo en toda la dimensión de lo que eso implica, el ser sobreviviente. Entonces uno diría, bueno, es un milagro de la vida. Otros dirían, gracias a Dios. No, yo simplemente digo, son ciclos dialécticos. Unos tenemos la suerte de haber sobrevivido hasta hoy en esta lucha profunda por la vida. Otros no han tenido la suerte que nosotros hemos llevado, pero siguen vivos en nuestra lucha, siguen vivos en nuestro sueño de transformación, siguen vivos en nuestro compromiso por tener una humanidad
libre, libre de miedo, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos que liberarnos del terror y tenemos que liberarnos de la miseria para poder vivir sabroso, para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.